Hablamos demasiado de coches, tú y yo. La gente nos ha dicho demasiado coche. Y entonces vamos a hablar de cine, de películas, y no vamos a hablar para nada de coches. Y Sean Connery no cabía en el Toyota 2000 GT. Tuvieron que hacer una versión descapotable. Por ley, el velocímetro solo podía llegar a 85 millas por hora. Y en la película tiene que coger 88 por viajar en el entonces tiempo. va a tope, va a todo lo que da. No, en la película le cambiaron directamente, le pusieron una pegatina. Todo lo que no eran carreras o coches, yo lo pasaba. ¿Qué me importa? La movida amorosa de este tío con la... Venga, es una pesada. Venga, No tienes ni idea de la trama de una serie que has visto entera. No tengo la menor idea de qué pasa más allá de las carreras. Claquetón. Hemos vuelto, Marcos. Bienvenidos. Repito otra vez porque justo el chasis y le he dicho, hemos vuelto. Es verdad. ¿Por qué hemos vuelto? ¿Cómo que hemos vuelto? No sé, quería decir algo diferente. Hemos vuelto porque... Hemos vuelto. Como en Rosa al Futuro. Sí. Porque no hemos vuelto, ¿no? A ver, nos estábamos riendo. Ah. Bienvenidos al mínimo común múltiplo. ¿Cuántas claquetas hacemos? Se da muy bien, ya lo sabes. Claqueta. Bienvenidos al mínimo común múltiplo, un coche sobre la vida, sobre el ser humano y sobre las inquietudes que a todos nos atañen. Un coche sobre la vida y sobre el ser humano. He dicho un coche, no he dicho un coche. Maravilloso. ¿En qué estabas pensando? No, es que solo pensamos en coches, ¿eh? Todo el rato, ¿eh? Buenos días. Lo dejamos así, ¿no? Lo dejamos así. Buenos días, Luismi. ¿Cómo te va? Pues un poco mal. Estoy un poco disperso. Muchos tiempos sin vernos, ¿eh? Estoy disperso, macho. ¿Qué va primero? Ya se me ha olvidado. Lo primero que hacemos siempre es decirnos lo bien vestidos que vamos en todos los podcasts. Me gusta mucho el contraste del mini con la camiseta verde. Gracias. El mini, bueno, no se verá bien, ¿no? Es un mini. Para las Ignacio. Sí, ahí está. Ya me gustan mucho de ti los calcetines de copas de vino. Voy a hacer el podcast así para que se vea. Para que se vean bien. Sí, luego los amplías digitalmente, ¿vale? Pongo una foto en primer plano. Me puedo poner así como Michael Jackson. Vale. Arranque en frío. Arranque en frío. Nunca más en frío porque hace un frío que pega. Hace frío, me he puesto varias capas de ropa. Sí. Hoy empiezas tú. Empiezo. Ferrari 849 Testarossa. ¿Sí? O Volkswagen XL1. Jolín, me lo has puesto facilísimo. Facilísimo. Vamos a dar contexto. Vamos a dar contexto a nuestros espectadores. V12, 1000 caballos, Ferrari, motor central, 0 a 100 en 2,15 segundos. Un prototipo de Volkswagen. No es un prototipo. Un coche de Volkswagen con un precio, un PVP de 100.000 euros. Un motor diésel de ¿qué cilindrada, perdón? Yo creo que son 0,9. 0,9 litros de cilindrada. Mismo, pero y un consumo homologado de 1 litro a los 100 por mixto, creo que incluso llegaba a homologar. Y Luis Miguel elige... Volkswagen XL1. Obviamente. Sin ningún género de duda. Incluso aunque la experiencia con el Ferrari sea un poco más emocionante. ¿Pero para qué quiero yo eso, Marcos? O sea, ¿para qué quiero un coche de 1000 caballos? Hombre, por la Sierra de Madrid alguna alegría te daría. ¿Con 1000 caballos? Bueno, alguna carretera larga. O sea, un tramo largo entre dos curvas. Mira, la única razón por la que cogería el Ferrari es si me dejas venderlo y conseguir el dinero. No, aquí nunca hemos abierto esa posibilidad. El XL1 1000 veces. Pero es diésel, ¿eh? Tú disfrutarías... Es que este coche le va ni pintado. Disfrutarías de su propiedad, de tenerlo, ¿verdad? Disfrutaría de la propiedad, pero dime ahora mismo, atrévete a decirme que no disfrutarías conducir esto por la calle. Hombre, sabiendo que me va a costar muy poco dinero además, claro. Es increíble, es una nave espacial. Me haría gracia cómo me miraría la gente pensando que tengo Marcos, un hipercoche. Es de los coches más concept car de la calle que han existido nunca. Tiene gracia. O sea, la gente que te ve con eso piensa que llevas... No sé muy bien qué piensa que llevas, pero piensa que llevas una especie de coche del futuro. Se quedan locos. Ridículamente caro. Un coche de película, podría decirse. Se quedan locos. Y con el Ferrari piensa que eres un subnormal millonario, futbolista o hijo de rico, que tiene un gusto pésimo y va por ahí haciendo ruido y fardando. Que vive en Las Rozas. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa? No sabía que Nacho vivía en Las Rozas. Perdón. Pues menos mierda que te tiene Nacho por vivir en Las Rozas. Creo que es el arranque en frío más fácil que me has puesto desde que grabamos. Pero yo los grabo para que la gente se indigne y se enfade. No es para que a mí me cueste, solo para que la gente entre ahí como en conflicto. Para que quiten el podcast.
¿Qué dice este chaval? Menos subnormal, lo quitamos. Yo no veo a esta gentuza que solo quiere llamar la atención, ¿no? Dispara, elijo yo. BID Atto 2 o Lip Motor B10. Es que digo, sin fotos, si no me pones fotos, digo... A ver, Marcos, se supone que somos unos expertos de la automoción, que estamos aquí haciendo un podcast que se pone en YouTube para que la gente nos vea porque sabemos de coches. Tienes que dar una opinión perfectamente fundamentada y profunda de cuál de estos dos coches elegirías. Pues me gusta un poco el tono verde pistacho del BID Atto 2. Considero que siendo dos opciones interesantísimas para el comprador, dos coches con una estética, un desarrollo y una ingeniería muy apreciadas por mí, creo que aun recibiendo cualquiera de los dos regalados, los mandaría al desguace nada más tenerlos en mi propiedad. Es mi decisión. O sea, tú encomiendas a que las personas que están ahora mismo mirando coche nuevo y considerando estos dos coches, sea cual sea el que decidan comprar, luego lo mandan al desguace según les llegue. Yo voy a decir una cosa. Hay veces que la gente dice, es que Marcos, no eres solidario, no envías dinero a gente que lo necesita. Pues fíjate, si a mí me regalan uno de estos dos coches, en vez de yo revenderlos para sacar beneficio económico, los tiro por un barranco para que nadie tenga que sufrir de su propiedad. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Renunciando a igual los 15.000, 20.000 euros que me llevaría por ellos. Haría eso por el mundo, porque estoy realmente concienciado con la causa contra estos coches. Vale, pero ¿cuál te quedas? Para tirar por un barranco, el que más inercia coja, el que más se embale, el blanco, que es más alto. El blanco, ¿eh? O sea, no sé ni cómo se llama ni nada. ¿Cuál es cuál? Porque me ha dicho antes Nacho que ha puesto los nombres como... Hostia, mira, aleatoria. A este se han equivocado y le han puesto el difusor en la delantera. Oiga, tiene difusor delante, ¿no? Pero hostia, eso... yo no me quedo con este entonces, porque podría... Es decir, marcha atrás mucho podría más entrar en el Nürburgring marcha atrás y hacer el récord marcha atrás, que a nadie se le ha ocurrido. Eso no lo ha visto venir, ¿eh? No, pues me quedo el BID, joder, macho. Esto sí que es thinking out of the box. Acaba de subir muchos puestos en mi lista de coches favoritos. No. Entonces BID a todos. BID. Build Your Dreams, claro. Build Your Dreams. Con ese nombre... Alguien soñó poder ir en Nürburgring marcha atrás en súper deprisa. Por favor. Y dijo, ponerle un difusor delante. Los que estéis escuchando, cuando lleguéis a casa buscáis una foto del BID Atto 2 y como le han puesto el difusor en la delantera, en el morro. Pero también tiene difusores laterales. Puede ir en todas las direcciones del coche. Es verdad. Son 360. Qué cochazo, macho. Pues el BID, ahí queda eso. Perfecto, ahí queda decidido. Pues ya está, hasta aquí el arranque en frío. Vamos con la actualidad, entonces. Hoy hay una nueva sección. Ah, que había una nueva sección, entonces no vamos con la actualidad todavía. Y además, como veo que estamos un poco de cachondeo, es una sección mucho más seria. ¿Pero por qué no se me informa de esto? Yo pensaba que tenía voz y voto en este podcast. Porque me salen secciones nuevas debajo de las piedras. ¿Cómo va? No eres el director de este podcast, eres el adjunto. Entonces, hoy me he traído, Luismi, preguntas reales de nuestra audiencia. Ah, qué bueno, pero ya tenemos audiencia y todo. ¿Cómo para mandar preguntas? Tenemos audiencia y como les pedimos siempre en nuestros podcasts que comenten mucho, pues... Que, por cierto, el periquito Joselito está mucho mejor, ¿eh? Que, o sea, ha visto todos los comentarios en el último vídeo y... El que quiera entender de qué va el tema, que escuche el podcast sobre los hypercars. Eso es. He traído preguntas del público. Muy bien. ¿Vale? Preguntas reales. He seleccionado yo, me ha dado el gusto de seleccionar las que creo... ¿Por dónde te han llegado? ¿Por qué vía te han llegado? Todas. Por YouTube, redes sociales... Paloma mensajera... Correo electrónico, lechuza mensajera... Todas las redes que existen de comunicación. Muy bien. Yo, como no tengo casi redes, no me he enterado. Está bien que esto lo hagas tú. Nuestro Instagram, con un total de 0 fotos, está generando ya... Hombre, igual cuando salga este vídeo ya tiene algo, ¿no? Voy a empezar, Luis. Primera pregunta, repetidísima esta por nuestra audiencia. Vale. ¿Luismi tiene alguna camiseta que no sea de coches? Tú en tu armario... Yo nunca te he visto. Nunca te he visto, creo... ¿Nunca me has visto con una camiseta que no sea de coches? Nunca te he visto vestido sin algún coche. En la boda de Nacho. En la boda de Nacho. En la boda de Nacho fuiste con una camisa blanca. Hubiese estado bien que... Por respeto a Nacho. Porque al final uno quiere que el protagonista sea el novio, no el mamarracho que va con una camiseta de coches, una corbata de coches. Pero camisetas, lo que son camisetas, ¿tienes alguna? Tengo alguna. Pero no te las pones. No me las pongo para grabar. Vale. Porque hay que mantener la postura. Vale. Por cierto, tengo que decir el nombre del usuario. Era @aitormenta. @aitormenta. Nos ve todos los vídeos. @turbito19. Buen nombre, me gusta. ¿De dónde sacáis los coches de fondo? ¿De dónde sacamos?
Uf, es una pregunta delicada, ¿no? Son robados. Son robados todos. Pero lo podemos decir. Sí, se puede decir. ¿Tú lo dices así a lo loco? Yo pensaba que lo íbamos a esconder un poco más. Nada, hay un polígono aquí fuera de la nave y pues una hora antes de grabar siempre damos una vuelta y mismo. Hemos cogido un caimán de un tal Tarez Blau, no sabemos quién será el dueño. Y además el dueño seguramente le puso esa pegatina ahí para no perder el coche. Para identificar su caimán. Pero bueno, ahora se lo hemos escondido. Igual cuando lo... No sé, si lo aparcamos por ahí, le quitamos la pegatina y ya no lo encuentra más. No, se la dejamos por respeto. Yo sí que me gustaría hacer una crítica al dueño de este caimán. Bueno, a ver. Está muy sucio, ¿no? Hombre, es un coche robado, Luismi. Tampoco vas a pedir... Ya, macho, pero... Y luego hago la crítica al dueño y también... Hoy te tocaba a ti robar el coche. La próxima vez roba un coche un poco más limpio, hombre. Lo voy a intentar. Es que el blanco es un color muy sucio, ¿eh? En defensa al señor Tarez Blau, es un color que cuesta tener limpio. Vale. La pregunta que iba para ti, Luismi. Además, es el usuario Hyundai Lover, ¿vale? Uh-huh. Y dice expresamente que tiene solo 5 segundos para pensarla y contestarla. Dice expresamente eso, Hyundai Lover. Jolín, qué exigente, macho. ¿A qué celebridad del mundo del motor te gustaría entrevistar en este podcast? Gordon Murray. Muy bien. Me la esperaba. Es que en 5 segundos... ¿Te gustaría entrevistar a Gordon Murray? Sí, pero en plan un poco con nuestro estilo. ¿Qué quieres decir? ¿Un estilo como centrado, serio? Centrado, serio, preguntas concisas, datos históricos fidedignos, todo muy, muy, muy ordenado. Vale. Que no se nos vaya por la rama de Gordon Murray a contarnos mierda de su Lotus Elan y de su Alpina 110, no, cosas más... Mencionad en los comentarios a Gordon Murray para que le llegue el vídeo. Vale, el grupo BAG es el mejor grupo automovilístico que existe. Estas faltas de respeto aquí no las vamos a tolerar. Perdón, a la audiencia. Se ve que ha tenido... Esto fue en el capítulo de odios, ¿no? Yo pido perdón por hablar mal del grupo BAG cuando sí. es uno de los mejores grupos y a la gente se ha ofendido. Yo pido perdón a nuestra audiencia por tener que haber escuchado estas palabras que incitan al odio en directo. Nos pregunta otro usuario, no es de coches, pero aquí hablamos de todo. ¿Qué programa consideráis superior, Saber y Ganar o Quién quiere ser millonario? Saber y Ganar. Sabía que ibas a decir Saber y Ganar. No estás argumentando, aquí argumentamos todo. Responde tú y al argumento. Para mí, el pick de Quién quiere ser millonario es mejor, sus momentos de tensión, la banda sonora de Quién quiere ser millonario. Es verdad, esto es cierto, ¿eh? Me gustan mucho los dos, ¿eh? Tengo que decir. Para mí es superior, pero es verdad que por longevidad, Saber y Ganar gana los puntos. ¿Y Quién quiere ser millonario es un poco más circo? Más circo. Jordi Hurtado... televisivo. Es que Saber y Ganar es que es el programa puro de conocimiento por excelencia. La gente que gana ahí son los más inteligentes del universo. Seguramente. Y ganan muy poco, además. Entonces hay mucha belleza en... Voy aquí, me paso ahí un montón de tiempo respondiendo preguntas y luego gano 3.000 euros igual. Me gusta que te has metido hasta el fondo de la pregunta. Y un argumento ya el definitivo, el vídeo de Moros y Cristianos. Bueno, es que ya no me acordaba de esto. O sea, si hablamos del vídeo de Moros y Cristianos... Que lo vea todo el mundo, por favor. Top One, programas de televisión de concursos de la historia. Ya está, Saber y Ganar. Vale, siguiente pregunta de @señor con internet. Es como se llama, señor con internet. Vale, está bien, nos informa de qué tiene. Es un señor con internet. Y nos dice que es un señor con que internet. Que escribe comentarios en internet. ¿Qué coches tenéis y por qué? Esa es pregunta típica de Q&A. ¿Vas a hablar del Daily? ¿Hablo del Daily? Vamos a contar la historia de nuestro Daily, porque sí, es un poco de historia común, ¿no? Ya que nos la ha preguntado @señor con internet, vamos a contárselo bien. Todo empieza porque yo tenía una plaza de garaje muy pequeñita. Ya me he mudado, ahora no. Ahora cabría un Lincoln Continental, pero era muy pequeñita. Entonces yo necesitaba algo pequeño de tamaño reducido, pero un poco gracioso, una pelotilla vitaminada. Entonces solo consideré Mini, Cooper S y Abarth 500. Voy a añadir un detalle que me parece interesante de añadir. Hace justo un año que tú y yo tenemos nuestro Daily actual. Vale. Y todo empezó porque uno de los dos dijo: jolín, macho, es que me molaría tener un Daily así graciosete, porque teníamos un Daily aburrido tú y yo. Yo venía de un clase A heredado, clase A W169,
que con todos mis respetos es la última mierda que cagó Pilatos. Pero un 3 puertas, lo cual mola bastante. Era un 3 puertos coupé, pero tenía un 1500 atmosférico, era lento, blando, aburrido de conducir, feo, el pobre era feo. Y un día te dije, es verdad que tenemos ahí los coches del domingo, pero a diario, ¿por qué tenemos que conducir estas cosas insulsas que tenemos? No sé quién se lo dijo a quién. Si tú me dijiste eso a mí, yo te dije, el caso es que nos calentamos los dos y en un mes los dos nos habíamos comprado un daily que no necesitábamos. Esto fue bastante bonito. Esto es real. Esto no lo estamos inventando, esto es cierto. Nos retroalimentamos. Sí. Y me acabé con un Mini, que al final el Mini era de Sevilla, por otros motivos que algún día ya contaré. Sí. Igual también cuento lo que le pasó a aquel Mini en... Otro día. Otro día lo cuento. No nos alargamos sino con esto. Y bueno, cuenta tú qué coche tienes. Marco se compró un Mini tiene 20 años. Del 2006. Eso es. Y yo seguí un camino un poco más seguro, pero para mí era muy importante que supusiese un paso adelante respecto a mi anterior daily, que era un Volkswagen Polo de 2014, 1.2 TSI, del cual no voy a hablar mal porque lo adoro. No como yo de mi Mercedes. No, yo adoro ese coche, pero es verdad que quería algo más especial o más gracioso. Pero como era un capricho, en el fondo, porque yo podía seguir usando ese Polo y me ha gastado dinero en un coche diferente, tenía que haber un salto grande. Y me compré, creo, el único, casi por descarte, lo voy a decir, por necesitar un coche a la vez moderno y divertido y con buen tacto, un Ford Fiesta ST de 2019. Bien. Y ahora es muy buena pregunta que nos hicieran hoy, porque hay un pequeño evento relacionado con estos dos coches. Al final sí que hay noticia del día. Sí. Y es que Luis y yo nos cambiamos los coches durante un mes. Eso es. A modo de experimento, de prueba de uso real. Sí. Esto es sobre todo porque Marcos y yo hemos discutido horas y horas y horas y horas sobre la diferencia entre un coche moderno y un coche más antiguo en cuanto a diversión, en cuanto a tacto, en cuanto a usabilidad. Así que vamos a tratar de acabar con el debate, o al menos de convencernos lo máximo posible el uno al otro con intercambiarnos el coche un mes. Ya nos lo cambiamos un día en Valladolid, en una carretera de curvas, que mira que hay pocas en Valladolid, y tenemos esa impresión de lo que es llevarlos ágiles, pero queremos ahora la impresión de usarlos en el día a día, y que supone tener un coche del 2006 o del 2019. Que es para lo que sirven, porque son dailies. Claro, entonces ahora va a ser la prueba definitiva de todos los tiempos. No ha habido nunca ningún testimonio en ninguna prueba de coches con nuestro grado de implicación. De implicación y de objetividad. Esto es casi una prueba de larga duración, como la que hacen las revistas inglesas, sí. Que compran coches y van contando. Pero con un grado además de implicación muy grande porque... De implicación emocional muy grande, sí. Sí. Yo quiero que no me guste tu coche. No quiero que me gusten los coches modernos. Y actualizaremos situación. Actualizaremos los próximos podcasts. Sí, en el próximo podcast ya contamos nuestras primeras impresiones. Dentro de un mes será dentro de 2 podcasts. Y hasta aquí las preguntas del público. Por favor, seguid mandándonos preguntas, dejadlas en los comentarios o donde os apetezca y nosotros contestamos a todo. A todo. Ya si nos apetece. Si nos apetece. Y ahora viene el debate. Y ahora viene ya el... No hay actualidad hoy. No hay actualidad. ¿Noticias de actualidad? Ya le hemos dado que nos cambiamos el coche. ¿Qué hay más importante en España? No informamos hoy. ¿Qué hay más importante en España? Vale. Aparte de que nos cambiamos el coche. ¿Hay algo más importante en este momento? Vale, perfecto. En el mundo. Vamos con el debate central, entonces. El debate central. Debate central. Hoy es tu debate, Marcos. Vamos a ver, Luismi. Y me viene muy bien la pregunta de este último usuario. Hablamos demasiado de coches, tú y yo. Solo hablamos de coches y esto no puede ser. Yo es que hoy le dije a Marcos, hoy elige un tema que te guste mucho. Que no sean los coches. Claro, que no sean coches, porque estamos todos hablando todo el rato hablando de coches y la gente nos ha dicho demasiado coche. Yo le dije a Marcos, elige un tema, que hablamos de ese tema todo el capítulo sin ningún problema. El que más te guste. Y entonces vamos a hablar de cine, de películas. Muy bien. Y no vamos a hablar para nada de coches. Y si quieres empiezo yo, porque hemos visto hace muy poquito tú y yo la misma película, una batalla tras otra. Sí, de Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio yo me y Sean refiero Penn. a esa película como la de DiCaprio, porque el título nunca me acuerdo de cómo es. Yo también. De hecho, creo que la gente no la está viendo porque el título es un poco aburrido. La película tiene una fotografía muy potente, una banda sonora excepcional y DiCaprio está de Oscar, pero hay una persecución con un Dodge Charger y un Ford Mustang
Que es impresionante. ¿Cómo suenan los V8, eh? Está muy bien hecho el sonido de los motores. O sea, se identifica muy bien como el tono del V8 del Mustang y del... Incluso luego sale otro coche de 4 cilindros. Hay mucha diferencia del Uno japonés con el escape trucado. Creo que es un Nissan Pulsar. Macho, ni vamos a hablar de coches. Sunny. Ni vamos a hablar de coches, hemos dicho. Ya estamos hablando de coches. Ya la hemos liado. ¿Qué hacemos ahora? Lo sentimos. 10 segundos, ¿eh? Ahora, en serio, introducción. Hoy vamos a hablar de coches de película. Coches de película. Vamos a hablar de ellos bien porque sean iconos culturales que han trascendido, que la gente los conoce sin ni siquiera haber visto la película. Bien, y esto me gusta mucho, porque hay veces que el director de una película elige el coche, hace un trabajo de casting para el coche más mimado que incluso cuando elige a los actores para protagonizar, y se nota perfectamente que el coche encaja con el protagonista que lo conduce y demás. O bien simplemente porque nos gustan mucho y queremos hablar de ellos. Eso es. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Por dónde quieres empezar? Quiero empezar por creo que el mayor icono cultural de la historia del cine en lo que a coches se refiere, que es el DeLorean de Regreso al Futuro. Buena manera de empezar. El DeLorean de Regreso al Futuro es un icono a unos niveles, cogió tal trascendencia, tiene tanto protagonismo en la película, o sea, la película es tan mágica que toda la trama de la película vaya dedicada a que este coche coja 140 km/h para poder viajar en el tiempo, Luismi. ¿Estás de acuerdo? Es que, claro, que ya me digas esto para empezar, que estás hablando del DeLorean de Regreso al Futuro y me saques de inicio la velocidad punta del coche. No es su punta esa, hombre. O sea, la velocidad punta del coche, no la velocidad objetivo que tienen que conseguir en la película. O sea, me estás diciendo que la película va de que el coche tiene que ir rápido. Va de eso la película. Pero todos sabemos que este coche no es rápido. Vas a darle palos al DeLorean. Es inevitable. Si vamos a hablar de Regreso al Futuro hay que darle palos al DeLorean. Como coche real fuera de la película, era un cepazo. Era un coche lento y que no... El DeLorean llevaba el V6, el famoso PRV, que era un V6 desarrollo conjunto de Peugeot, Renault y Volvo. Podemos listar el número de deportivos de Peugeot, Renault y Volvo que llevaron este motor y creo que es el Alpine A610 y poco más. No era un motor muy deportivo. Potencia. 130 caballos. 130 poderosos caballos. 130 poderosos caballos. Creo que con la versión automática tardaba el 0 a 100 más de 10 segundos. Que no sé, ¿tú sabes cuál sale en la película? ¿El automático o el manual? Manual. Era un poco menos, ¿no? 8 con algo. 8,8 creo recordar. Sigue sin ser muy rápido. Deportivo no es. Pero bueno, le aporta la trama de la película, ¿no? Porque cuesta más coger 140. Es uno de esos coches como con estética súper loca, puertas a la de gaviota y tal, pero que en el fondo... A ver, yo voy a decir una cosa. No pongas todavía las de helados. No pongas todavía las fotos de helados. El coche, aun siendo una cosa lenta e imperfecta, incluso sin la película, me parece increíble a nivel de diseño. El coche lo diseña Giorgetto Giugiaro, ¿vale? Tiene una carrocería de aluminio inoxidable que creo que es inédita hasta el momento. Incluso antes de la película ya tenía sus pequeños fans, pero el coche fue un fracaso. Lo desarrolló John DeLorean, que era un loco de los coches que quería lanzar su propia marca, pero tuvo unos problemas. Obviamente, lanzar tu propio coche de la nada, montar tu línea de producción y demás es complicadísimo. Tuvo problemas de suministros, de proveedores, de fabricación. Acabó haciendo muy poquitas unidades. Por si quedaba poco, se vio envuelto en un escándalo de narcotráfico y DeLorean duró pues como 1 o 2 años en el mercado. ¿Tú sabes si cuando salió la película el DeLorean seguía en el mercado? No, el DeLorean se vendió creo que de 1981 a 1982 y la película se estrena en el 85, con lo cual lo saca del ostracismo y lo eleva a una categoría de icono deseado por todo el mundo, pero demasiado tarde. O sea, ya se sabía que el coche era un fracaso. Sí. Sin embargo, está la famosa frase de la película en la que Marty le dice a Doc: has hecho una máquina del tiempo con un DeLorean, y se lleva las manos a la cabeza, ¿no? A ver, que fuese un fracaso comercial no quita que molase. Era la época terrible de Estados Unidos con la ley de emisiones. La mala isera. La mala isera, todos los motores eran poquipotentes. De hecho, justo en los años en los que se vendió el DeLorean, por ley,
el velocímetro solo podía llegar a 85 millas por hora. Y en la película tiene que coger 88 para viajar en el entonces tiempo. va a tope, va a todo lo que da. No, en la película le cambiaron directamente, le pusieron una pegatina en el velocímetro. Para que se viera que llegaba a 88. Claro, para que hubiese tensión argumental, si no, no entendías. Claro, no sabes si te quedas para siempre en 87, ¿no? Y no lo sabes porque en el coche no lo pone. A mí me parece que un coche interesante incluso sin la película, pero ahora, volviendo a la película, creo que el protagonismo que le da al coche, lo bonito que sale, lo bien elegido que está para una máquina del tiempo en cuanto a su carrocería y demás, es normal que le metiese en la categoría de icono. A mí me genera esto algunas dudas. ¿Qué dudas? Porque creo que el coche es tan raro, tan único, tan particular de esa época que no sabes si va antes el huevo o la gallina. O sea, el coche le ha absorbido tanto el personaje de coche de Regreso al Futuro, ¿Sí? que ya no sabes si es la elección perfecta para máquina del tiempo porque de verdad lo era o porque es que ya es tan icónico y no ha habido nada parecido después que es que ya el coche es el coche de la máquina del tiempo, no es un DeLorean ya. Yo voy a argumentar una cosa. Un poco tiene razón, pero en parte tiene una carrocería súper avanzada para su época, o sea, una línea, y luego carrocería de acero inoxidable, ¿cuántas ha habido en la historia de la automoción? Ya, y no sé por qué, esto tendríamos que investigarlo y contarlo un día. Y le da un look hiperfuturista. El Cybertruck. Le da un look hiperfuturista, sobre todo si miras desde los 80. Sí, sin duda. El Cybertruck, que ha vuelto a salir ahora, tiene ese look y la gente de nuevo lo compara con el DeLorean. O sea, que sí que tenía un algo futurista, incluso sin la película. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, la película funciona como un tiro, le da un protagonismo y un mimo terrible, a mí me encanta. La 1 gira en torno a que coja 140 y justo le caiga el rayo. En la 2 lo hacen volador, ahora si quieres, sí, Nacho, poner la foto. Hacen al DeLorean volador, tío. A ver, es una máquina del tiempo, te harás volar, ¿no? De hecho, es gracioso porque como la película estaba rodada en el 88 y hablaba del año 2015, lo que se les ocurrió un poco a nivel parodia para... Bueno, lo voy a contar. Acaba Regreso al Futuro 1 y dice, Marty, tenemos que ir al futuro. Hay un problema con tus hijos. Entonces se montan en el DeLorean, se van volando porque ahora el coche viene del futuro y se acaba la película. Y ellos ya pensaban acabar ahí todo. Lo de donde vamos no hay carreteras, ¿no? A donde vamos no se necesitan carreteras. Pero ¿qué pasa? Que la peli lo petó y dijeron hay que hacer secuelas. Y dijo el director, ¿para qué narices me he metido yo en el marrón? Diría el 2015 y ahora tengo que inventarme cómo sería el futuro. 2015. Y lo resolvió muy bien porque lo hizo de una forma muy paródica. Las Nike se ataban solas, creo que luego los patinetes voladores, los coches voladores, todo ridículamente futurista. Las películas cine 3D con los hologramas, el holograma de tiburón que te comía. Y le salió muy bien. Y encima el DeLorean creo que le va la categoría de mito todavía más. Y en la 3, directamente, acaban en el viejo oeste. Esto no es spoiler, porque son películas de los años 80. Acaban en el viejo oeste. Primero le ponen unas ruedas de coche de los años 50 con el que va levantadito, que está muy gracioso. Que, por cierto, el chasis para este coche era de Volkswagen de Bunny. ¿Cómo se llama así, no? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? De un buggy. De un buggy, perdón. El Meyers buggy. Y por último le hacen ser empujado por un tren para alcanzar 140 km por hora. Porque claro, en el antiguo oeste no había gasolina, solo había locomotoras. De nuevo toda la trama, le da todo el protagonismo. Y a este coche le pasa una cosa, y es que, al menos a mí me pasaba como niño, yo quería que saliese el coche. Digo, a mí déjate de los actores, que salga el DeLorean. Y a mí me hizo enamorarme de los coches esta película. Y hasta aquí mi disertación. A pesar de que la película en nada va de coches. Esta es muy buena. Un Chevrolet del Camino. Explica que ha puesto Nacho una imagen. Vale, perdón, para los que no estáis viendo. Sí. Ha puesto una foto de la grabación de la película en la cual se ve una maqueta a escala 1.18, parece 1.12. Ah, mira, qué mono, no me había fijado. Empujada por el ferrocarril. Y un Chevrolet del Camino con todo el equipo de grabación encima, grabando la escena de la famosa vía del tren. Jolín, pero está bien hecho, luego. No se nota, ¿eh? No se nota. Parece a escala real. Bueno, este es el ejemplo de una película que para nada va de coches, pero el coche es el absoluto protagonista. Y crea aficionados. En tu caso, tú dirías que esta película te hizo que te gustaran más los coches. Sí, 100%. Tengo unos recuerdos... A pesar de no ir de coches para nada. Es que sí que iba de coches. Que una película vaya de que un coche tenga que adquirir una velocidad para viajar en el tiempo... Había habido más películas de viajes en el tiempo. Y La máquina del tiempo, pues era, me lo invento, no, esta es muy buena. La máquina del tiempo, Regreso al Futuro, iba a ser un frigorífico. Pero no dejaron los productores porque decían que todos los niños de América se iban a meter al frigorífico para intentar viajar en el tiempo. Y tuvieron que pensar en otra cosa. Que La máquina del tiempo sea un
un elemento dinámico como es un coche le da una carga dramática y visual tan chula. A mí lo que me encanta de esto es precisamente eso, que es que la película no va de coches. Entonces, sí que te compro que a lo mejor a alguien que ve la película y le gusta la película vea mucho un coche y le gusten los coches, pero lo que está claro es que a alguien que no le guste nada los coches o que no sepa nada de coches va a seguir apreciando la película. Entonces, es la demostración y la comparación con la nevera me parece fantástica de cómo un coche tiene un componente emocional, social, impresionante. Te importe o no, tiene algo que hace que pueda llegar a ser el protagonista de una de las películas más importantes de la historia del cine, simplemente por el hecho de ser un coche, sin que nada de la película alrededor le importe que sea un DeLorean o deje de serlo, solo su aspecto es suficiente. Total. Y pasan muchas pelis, robaba totalmente la película. Cuando salía el DeLorean se te olvidaba el resto de actores. Vale, siguiente quiero comentar, muy poquito. Es igual el segundo coche más famoso así como de protagonista de Yo creo serie que sí. o película. Otro coche ochentero, otro coche que a mí me generó mucha afición. Yo en la pantalla de trabajo tengo un Hot Wheel de un DeLorean y un Hot Wheel de Kit, el coche fantástico. Entonces, misma época también, ¿no? Sí, años 80, Michael Hasselhoff. El coche también era una mierda, la base, era un Pontiac Trans Am. ¿No será que todos los coches americanos son una mierda? Pues probablemente, se puede decir. Pontiac Trans Am un poco tuneadito, con una luz maravillosa que representaba el alma del coche, el cerebro del coche. Es cuando hablaba, ¿no? O sí, siempre claro, estaba... Claro, no, estaba siempre encendido, ¿no? ¿O solo cuando hablaba? Siempre, iba haciendo... Siempre. Muy 2001 decía en el espacio ahí, la luz roja. Sí, ¿no? la lucecita de HAL. Mm. Y de nuevo, te genera una afición por los coches, aun siendo un coche que en realidad era una mierda y que tiene toda una especie de trama inventada detrás, ahí me genera una afición terrible. Es que el drama del cine, ¿no? Ese atractivo de ver algo heroico, es capaz de asignar una atracción por una cosa, por un objeto, como en este caso es un coche, no tiene que ser una persona, pero como los coches tienen tanta personalidad, funcionan como personajes que toman ese protagonismo. En este caso, además habla, entonces es aún más fácil, pero en el caso de Regreso al Futuro, no. Ya, pero tienen alma. Exacto, y por eso funciona como personaje. Y es muy buen enlace con algo que quiero hablar yo ahora, que es otro coche con mucha alma y que también es un coche vivo, igual que Kit, que es una de mis películas favoritas de mi infancia, que es Herbie. Herbie, para quien quizás mucha gente lo conozca porque salió un remake moderno cuando nosotros éramos pequeños. Año 2003, 2005 sería. 2005 debió ser, que una película que se llama Herbie a tope, protagonizada por Lindsay Lohan. Sí, con Michael Keaton en el reparto. Eso es. Muy buen título, Herbie a tope. Herbie a tope. Y esta foto que está poniendo Nacho ahora en pantalla es porque Herbie quiere ser coche de NASCAR. Y le plantan unas ruedas de la NASCAR y un aleronaco. Que la verdad es que está muy guapo. Le quedan chulísimos. O sea, queda muy chulo. Y yo quería hablar de las películas clásicas de Herbie, porque esta no es la única. Herbie es una película mucho más antigua, la verdad es que no sé de... Yo creo que el año 60, 70. Por ahí. Yo las había visto antes de que saliera la nueva porque mi padre las veía de pequeño y me dijo una vez, pues hay una película que yo veía de pequeño que era un coche tal que te va a gustar. Y básicamente Herbie es un Volkswagen Escarabajo que varias gente buscaron lo más mono y lo más como del pueblo posible, que tiene como vida propia y va rapidísimo. Entonces es capaz de meterse en carreras y ganar a todo tipo de coches. Y de hecho, la primera película que se llama en inglés Love Bug y en español no sé si es Herbie, no me acuerdo, no sé si solo Herbie o tiene otro apellido. Herbie Volante Loco es la tercera. Un volante loco. Hay tres. Está Herbie Volante Loco y luego está otra que se llama Herbie Monte Carlo. Herbie Monte Carlo es mi favorita porque es literalmente un rally de Monte Carlo, vale, en la cual participa Herbie y con su conductor y se ven involucrados como unos robos y tal. Pero bueno, creo que esto lo dijimos ya en el episodio 1 de los Resto Mods. En esta película de Herbie Monte Carlo, Herbie se enamora de un Lancia Beta Monte Carlo. Y es una de las mejores elecciones que puedo haber yo visto para un coche, porque ¿de qué coche te vas a enamorar más que de un Lancia Beta Monte Carlo? En la del 2005 hay una cosa un poco turbia,
porque se enamora de un Volkswagen Beetle moderno, ¿vale? Sí. Del de motor delantero. Y en medio de la carrera de la NASCAR, como que se le rompe el carburador a Herbie. Entonces le quitan el sistema de inyección al Volkswagen Beetle moderno y se lo ponen a él. Pero claro, estaba enamorado de ese Beetle. Entonces es como si tu enamorada te hiciese un trasplante de órganos en medio de una carrera. Era muy extraño. A ver, no sé si me parece lo peor eso o el hecho de que por el hecho de ser un Beetle pueden quitarle una pieza y ponérsela al otro. Como si el New Beetle del año 2001 tuviera algo que ver con el Beetle original de Hitler. Buscad un escarabajo. ¿Sabes? Que Herbie pierda aceite, que alguien busque un escarabajo. O sea, nos está poniendo Nacho muchas imágenes de la peli y es una película de niños y Herbie es un personaje muy, muy amable, muy simpático, que se enamora de otros coches. ¿Qué hubiera pensado Adolf Hitler? Hostia. Si el día que propuso el concepto de diseño de este coche y dijo, quiero un coche que pueda llevar a la familia alemana media con 2 adultos y 2 niños a 100 kilómetros por hora por la autobahn, y luego al final resulta que es aquí un coche amiguísimo de todo el mundo y que sale en películas americanas y... Herbie es como cuando Jesse Owens levantó el puño en los Juegos Olímpicos de Berlín. Es lo mismo, ¿no? Es un rebelde. Una afrenta al Tercer Reich. Me diseñó Hitler y me convertí en una estrella del cine. Joder, macho, yo no esperaba llegar a esta reflexión tan profunda hoy, pero me está encantando. O sea, es bastante... Y eso es Herbie, queríamos hablar de él. Herbie. Y luego quiero hablar también de quizás el otro coche típico barato del pueblo. Mono. Un mono muy peliculero. Que además sale en uno de mis series o películas favoritas, que es el Mini de Mr. Bean. Uh-huh. Casi todo el mundo sabrá, de hecho es la camiseta que llevo hoy puesta. Es verdad. Todo el mundo sabrá que Mr. Bean, el divertido personaje, tenía un Mini color verde pistacho, no sé cómo decir, con el capó negro. Y, a ver, es una elección bastante guay, pero yo lo que quería comentar es que el actor que hace de Mr. Bean, Rowan Atkinson, es un gran aficionado a los coches. Y esto se deja notar en las películas que hace. De por sí creo que la elección del Mini podría ser casual, pero claramente es un coche en cierto modo de aficionado o de alguien que le gusta conducir. Además, había un odio de Mr. Bean que lo explotó bastante en la serie. Y luego estaba la broma, eso, es una broma interna, esto que dice Marcos, era una broma que tenía Rowan Atkinson, que en estos años, en los años 90, cuando se grababa Mr. Bean, en Inglaterra todavía existían el Reliant Robin, que era un coche de 3 ruedas, que se vendía en Inglaterra porque pagaba menos impuestos por tener 3 ruedas. Entonces tenía 2 ruedas atrás y una adelante. Con lo cual... Entonces, a consecuencia de ello, volcaba muy fácil. Entonces, a lo largo de la serie de Mr. Bean, cada vez que ve un Reliant Robin color azul, no sé si un Robin o un Regal, yo creo que el Regal era la versión furgoneta, pero fricadas aparte del modelo específico del coche de 3 ruedas, está todo el rato intentando como que vuelque o que se choque. Luego en Top Gear se enseñaron mucho también con en Top Gear hay una sección de Top Gear de Jeremy muy famosa, con muchos chistes sobre el coche este que vuelca, que por cierto en Top Gear trucaron para que volcara más fácil. Sí, tiene pinta, porque es que el pobre no iba recto nunca. Sí. Y otra película que quería comentar de Rowan Atkinson, en la que también mete mucho mano de coches. Es muy petrolhead, Rowan Atkinson. Rowan Atkinson es muy, muy, muy petrolhead. Es famosa su historia de que se compró un McLaren F1, lo siniestró y se empeñó en volver a reconstruirlo. Sí, y luego se gastó una millonada en reconstruirlo, luego lo vendió por más dinero. Tiene un documental muy antiguo en el que él mismo analiza psicológicamente por qué le gustan tanto los coches. Es verdad. Que se llama Driven Man, me parece. Está en YouTube y es muy interesante porque es un tío muy inteligente y lo analiza muy bien. Y en una de sus últimas películas, John English, la 3, John English es una especie de James Bond paródico con personaje, con alma de Mr. Bean. Y en la tercera película, en la que ya Rowan Atkinson es bastante mayor, todos los coches que tiene el personaje son coches suyos personales. Entonces tiene un Triumph, ¿cómo se llama este Berlina? Un Triumph Dolomite, me parece que es. Un Aston Martin V8 Vantage. Un Aston Martin V8 Vantage, el cual tú te enfadaste mucho en la escena en la que sale... Hay una escena en la que BMW puso pasta y se ve a un V8 Vantage persiguiendo a un BMW i3. Y el V8 Vantage pierde porque se le acaba la gasolina, lo cual es ridículo. O sea,
Para vender un eléctrico me vendes que la ventaja es la autonomía respecto a uno de gasolina. Señor, tápese un poco que me va a enfadar. Yo creo que no es por eso. Yo la lectura que hice de esa escena, que lo hemos hablado tú alguna vez, y te enfadó mucho que el i3 ganara el Aston Martin Vantage, es que creo que esa película de Rowan Atkinson, es de sus últimas, está mayor, es su manera, de toda la película va de que es muy mayor y está como fuera del mundo y los jóvenes son mejores que él. Entonces fue su manera de decir, a mí me siguen gustando estos coches de gasolina y tal, pero puede llegar un eléctrico pequeño, moderno y me va a ganar. Fue una especie de metáfora. Pues es mentira, no gana. En la realidad no gana. Pero bueno, que yo admiro mucho... Ah, mira, justo es este. Sí, pero la peli era un poco más rojo, ¿no? Sí, en la peli era rojo. No era justo este modelo, el de la peli. Igual sí que es, lo que pasa es que la foto está decolorida. Puede ser que es una película. Porque también tiene la parrilla antigua, tapada. Pero aquí Rowan Atkinson está muy joven. Bueno, Rowan Atkinson y los minis. Y los minis. Y última cosa que voy a decir de Rowan Atkinson y los minis, la serie de dibujos de Mr. Bean, que hay una serie que es de dibujos animados. Yo nunca la he visto. No está mal. Si te gusta mucho Mr. Bean, bueno, algún capítulo que otro se puede ver. Todos los sonidos que hace el coche los hace él mismo con un mini de verdad. Se grabó él mismo haciendo con un mini, hay imágenes en internet, en un descampado, y hacer las aceleraciones, el abrir y cerrar la puerta, tocar el claxon, todo lo que hace el personaje luego de dibujos es Rowan Atkinson en persona, que no habría ninguna necesidad, haciendo los sonidos para luego ponerlos en la serie. Qué chulo. Y con esto a lo mejor podemos pasar de un mini a otra peli de minis. A más minis. Más minis, ¿no? The Italian Job. Más minis. Buena peli. The Italian Job. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso. Yo esta semana me he visto 8 películas para llegar aquí informado al podcast. Tengo unas ojeras de no dormir por las noches. 8 películas. ¿Tú cuántas has visto? ¿2? ¿O 3? No, 3. He visto 3. 3. ¿Sabes lo que te pasa, no, Luismi? Que tú tienes pareja, tienes un hogar, tienes un futuro a construir con ella. En cambio, yo estoy soltero y puedo estar todos los días viendo películas de coches de los 70 chocándose y explotando entre ellos. Y así yo a ella le he obligado a verse 3 películas de coches coñazo. Te lo digo para que te replantees un poco tus decisiones vitales, porque ¿qué es más importante en esta vida? Vale, The Italian Job, te digo esto porque es que me he visto muchas películas, la original y el remake. La original es de los años 70 y luego se hizo un remake en los 2000. La original es un pretexto, toda la película es una película de robos con minis, es un pretexto para la escena final del robo y la huida, que es larguísima. Sí. ¿Por qué molan mucho los minis? Porque hasta ahora hemos visto coches que cogen un poco porque son bonitos, porque molan, el coche fantástico, el DeLorean, dan el pego estéticamente, pero los minis realmente en la trama de esta película tenían que robar en una casa, escaparse por las escaleras, ir por calles súper estrechas, entonces tienen todo el sentido del mundo que sean coches urbanos súper ágiles. Es una lección técnica. Elección técnica. O sea, eliges el coche por sus cualidades dinámicas. Tal cual. No por cómo luce, que un poco también, ¿no? Porque el mini es bonito. Y eso está chulísimo. Y en la nueva igual, porque en la nueva al principio iban a robar también por una mansión, colándose con los minis por dentro de los pasillos, y al final cambian de plano a última hora y se cuelan con los minis por el metro de Los Ángeles. Las dos me parecen muy chulas, ¿eh? Y las dos tienen un protagonismo de los coches genial. La nueva es pues cine moderno, de acción, entretenido. La original, que igual es menos conocida, que de hecho a lo mejor mucha gente que nos está escuchando no sabía que había una película original de Italian Job, es especial. A mí me gusta mucho, tiene mucho encanto. Es un poco ridícula, pero tiene muchísimo encanto. Es ridiculilla. No sé si a todo el mundo le puede gustar, a mí me encanta. Tiene mucho encanto, muy especial. La escena de apertura de créditos. Empieza la película con un Lamborghini Miura por los Alpes italianos. Impresionante. O sea, os recomiendo que incluso busquéis solo la escena en YouTube, que está, porque es increíble. Si hablamos de películas antiguas y sus remakes modernos, también he visto 60 segundos, cuya versión más famosa es la última película del año 2000 con Nicolas Cage y Angelina Jolie, pero cuya película original es de los años 70 también. A ver, voy a hablar primero de la original. La original es esta película que es un pretexto para la escena final. Toda la película es una película de robos de coches, pero si la película dura 1 hora y media, no es broma, los últimos 45 minutos son la persecución de, búscalo Nacho, Mustang Mach 1 amarillo contra la policía de Los Ángeles, creo que es. Con Mustang Mach 1 60 Seconds. Sí. ¿Verdad? Sí. La escena, Luismi,
Es ridícula. Estoy seguro que en la historia del cine no hay ninguna escena con más coches destruidos. No te puedes imaginar la cantidad de coches que vuelcan, que explotan, que acaban estrellados. Es ridículo. Aquí está el Mustang. Yo ya me empezaba a reír de lo ridícula que era la situación. Y llega un momento, cuando ya lleva media hora de persecución, 40 minutos de persecución, en los que el director dijo, no ha habido suficientes... Así quedó el coche. No ha habido suficientes coches destrozados. Me hace falta algo más. Entonces, ¿sabes lo que se le ocurrió? Pues la persecución entra en el barrio de los concesionarios. Es que no la he visto esta, así que está bien que me lo cuentes. Es increíble. Entra en el concesionario de Chevrolet, luego en el concesionario de Mazda de los 70, pasan por la campa, empiezan a destrozar y a chocarse con todos los coches y se queda el director a gustísimo de no hemos dejado un coche en pie en toda la ciudad. A lo mejor es que el director odiaba los coches. Pues no, era un lo he leído, era un petrolhead y le daba igual el cine. Él quería fue toda una excusa para grabar al Mustang durante 45 minutos. ¿Pero quería minutos. destrozar tantos coches? Bueno, es que al fin, lo voy a contar. Alerta spoiler. Al final el Mustang queda tan destrozado que es imposible que siga escapando. Esta es la escena del salto en la cual ya se acaba con su suspensión. El Mustang acaba destrozadísimo, pero el protagonista de repente ve otro Mustang igual amarillo en un taller de lavado, en un túnel de lavado, y dice, pues me quedo con este. Entonces se escapa con ese que está como nuevo. Todo para eso. Todo para eso. Es un spoiler terrible de la película. Yo no sé Lo siento, películas de los años 70, o sea... Si no lo has visto ya, malas. Luke Skywalker es el hijo de Darth Vader, ¿vale? O sea, esto no es spoiler. Esto es como la caída del muro de Berlín. Vale. ¿Quieres hablar de la moderna o pasamos a la siguiente? La moderna, muy poquito. Tiene probablemente el mejor catálogo de la historia a nivel de coches, porque tienen que robar 50 coches que son chulísimos, pero no lucen tanto en pantalla. En la moderna el que luce en pantalla es el coche de la persecución final, también un Mustang, un GT500, Eleanor, que hay mucha gente que lo critica porque tiene un body kit que no es el de serie, una carrocería de fibra de vidrio, que a mí personalmente me encanta, pero a la gente no le gusta. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Voy a hacer aquí una confesión. Yo no había visto 60 segundos hasta hace muy poco. De hecho, la vi contigo hace 2 o 3 años porque me dijiste que teníamos que verla. Y yo ni siquiera sabía que este Mustang era de esa película. O sea, este Mustang famosísimo, sí. el Eleanor, sí. Que yo conozco a gente, no sé si mucha, pero gente que tú le dices, ¿cuál es tu coche favorito? Tal, y te dicen Mustang Eleanor. Como si fuese una versión, ¿no? Como si fuese una versión. Como que hay mucha gente que le mola el Mustang por esa versión del Mustang. Y yo al enterarme de que era una película y tal, yo no entendía muy bien de dónde salía este Mustang y ya me puse a investigar y digo, ¿pero esta mierda? O sea, no sé, ¿por qué? Porque el resto de coches de la película no están tuneados, ¿por qué este sí? Muy honesto. ¿Te parece tuning cutre? Sí, creo que es un tuning cutre que si no fuera porque ha salido la película y todo lo que sale en Hollywood, de repente se ve como algo aceptable y como algo chulo, sería una porquería. Muy duras estas palabras. Y sí. no sé por qué les dio por meterle ese body kit para hacer la película, no sé qué aportaba, no podía ir de serie el coche. Es mucho más bonito el Mac One de la original. Yo soy una persona anti-tuning, pero este me flipa. Por lo mismo, porque se hace algo de Hollywood. No lo sé, es verdad que la vi. Igual es lo que buscaban. La vi de pequeño y me impactó. Que se identificara muy bien el coche como esta película. A mí me gusta el coche, me gusta la escena de la persecución, está hecha con mucho mimo y con mucho cariño por el coche, porque hay una subtrama de que Nicolas Cage nunca consigue robar a Eleanor, entonces lo intenta, no quiere dañarle ni un retrovisor, va toda la persecución se le transmite el cariño que le tiene por el coche, por fin te voy a robar y no quiero dañarte, y eso es muy bonito, pero a ti no te gusta el final. A mí el final yo vi la película y digo, bueno, venga, tal, película de acción. Está bien la peli. Nicolas Cage es un flipado. Hay una escena de Nicolas Cage en la cual entra en un concesionario de Ferrari. Me gusta mucho. Dices que estoy harto porque esta ciudad está llena de capullos con dinero, con un Ferrari 550 Maranello. Dice, es que si me compro uno, voy a ser un tonto más, le dice al dueño del concesionario. Pero imagínate que aparezco por una fiesta con un Ferrari 275 GTB. ¿Qué sería entonces? Y dice el del concesionario, sería usted un tío con clase. Y dice, exacto. O sea, ya, ¿de qué año es esta película? 2000 del 2000. Poco. Y del 2000. Y ya se veía esa especie de apreciación por las cosas antiguas. Y sin embargo, tú ahora el 550 Maranello ahora lo vemos y también nos parece alguien con clase. Claro.
El caso, escena final de la película. Escena final. El Mustang se consigue escapar de la policía, pero se encuentra con un accidente. Y es una de las escenas más surrealistas que he visto. O sea, completamente irreal. Después de toda una película, toda una persecución en la que todo más o menos se encaja, en la que hay un nivel de realismo aceptable, en la que no hay como fantasía, el coche salta por un puente como si llevara un cohete metido en el tubo de escape. Cliché, un cliché. Típica grúa con la rampa bajada. Que es que me recuerda, o sea, me recuerda a Alerta Cobra. Sí, un poquito. O sea, poquito. de repente una parodia absoluta. Un poquito, es un recurso barato. Un recurso barato, grúa con la rampa bajada y coches que sienten la necesidad de saltar. Es absurdo. Bueno. Y aún así la recomiendo la película, ¿eh? Para aficionados, sí. Está muy chula. Voy a pasar ya... Ya que mencionamos Alerta Cobra, que es el cliché máximo de persecuciones y explosiones. Alerta Cobra la voy a pasar muy por encima. Fue muy famosa en España la serie. La echaba... Shemir. Echaba 4, ¿no? La echaba 4. Tiene mucho mérito porque todos los capítulos tienen una persecución larga, con lo cual en cada capítulo se tenían que inventar algo. Y eso estaba bien porque tiraban de todos los clichés de la historia de las persecuciones. Rampas, explosiones... 2 operarios llevando una vidriera por medio de una calle y el coche de repente rompiéndola. Pero bueno, como serie normalita, siempre era con un Serie 3. El Serie 3 normal era un E46, pero cuando lo chocaban... Sí, era un E36, pero le ponían en el faro, que el faro del E36 es como cuadrado, sí. Y luego el E46 tiene la típica forma de L de BMW, pues yo recuerdo fijarme como el faro así cuadrado y luego por encima puesto en cinta, como para darle la forma del faro del E46. Porque era mucho más barato el 36. Y yo recuerdo ver esto con 12 años y estar queriendo, llamando a mi amigo por teléfono. ¿Has visto Alerta Cobra que el que han chocado es un E36 y debería ser un E46? Como era como sentirme tal cual. de darme cuenta. Pues hay otra de estas. En un capítulo cogen un 996 de la policía, pero cuando lo estrellan es un 964. Claro, que en esa época era mucho más barato. Pero ahora está directo. ¡No! ¿Por qué rompimos ese 964? Por Dios, seríamos ricos ahora. Bueno, la buena noticia es que ese 964 seguramente lo cogiese Singer para luego hacerse un coche. Ahora habrá alguien por ahí, ¿no? Con un Singer DLS con chasis de coche de Alerta Cobra. El Singer Alerta Cobra, ¿eh? Me encantaría. Sí. Está firmado por Semir en el capó. Hay que hacerlo con el aspecto. Sí. Ya le voy a pasar un poco a la saga donde más coches han apreciado a lo largo de la historia, por lo larga de la saga, la longevidad que tiene, y por la relación además entre la marca y la saga. James Bond. Esta es gorda, de hecho hoy hemos de decir que hemos forzado para hacer este capítulo hoy porque estamos en el capítulo 007. Queda bien. De Mínimo con Múltiple y queda muy bien hablar de James Bond, ¿no? James Bond, ¿hay alguna marca en la historia de la automoción que esté tan ligada a un personaje como Aston? Yo creo que es imposible. El DeLorean. Sí, pero es un coche. Pero es un coche a una película, pero esto es una marca como reconocida por sus coches, no solo por la película, que además es como... Si te compras una Aston Martin, alguien va a pasar y te va a decir, ¿qué eres? James Bond. Tal cual. Aston Martin ya lleva ligado por siempre esa imagen de deportividad, pero elegante, con más clase, con más sofisticación. Curiosidad, en las novelas que son anteriores a las películas, James Bond llevaba un Jaguar o un Bentley. Cuando fueron a rodar Goldfinger, los productores eligieron un DB5. Y además Aston luchó porque saliese en la película. Y le pega. Un agente secreto que necesita un coche deportivo. ¿Qué coupé deportivo hay más elegante en la historia que un Aston Martin DB5? Una vez más, no sé si le pega de verdad o es tan icónico ya y está tan unida a la imagen de James Bond al Aston Martin DB5 que como no le va a pegar. Es que es el coche de James Bond por excelencia, ¿no? Ya. Luego ha tenido muchos coches a lo largo de su historia. El DB5 es el icónico por excelencia. Ha tenido más Astons. Bastantes. Ha tenido Aston DBS de los 70, luego Vantage. V8 Vantage. En los 2000 un Vanquish. Este es el Vantage de los 80, el cual tiene esquís, turbopropulsor, misiles los cuales se controlaban con los botones del cassette de la radio. Está muy guay. Esta escena de persecución, buscadla, la de la nieve con el V8 Vantage. La película en sí, pues sí, pero esa escena mola. En los 2000 tuvo un Vanquish, que tiene una persecución terrible por el hielo contra un Jaguar. Un XKR, ¿no? Sí. Y hubo una época muy graciosa entre finales de los 90 y principios de los 2000 en la cual BMW
quiso utilizar James Bond como estrategia publicitaria. James Bond tradicionalmente creo que ha sido como una película muy típica en la que las marcas han tratado de pagar para poder tener su coche en pantalla conducido por James Bond. Sí, pero hasta ese momento solo había habido coches ingleses. Bueno, no. Sean Connery con el Toyota 2000 GT. Es que hay excepciones, las tengo apuntadas. Que tiene una historia muy chula detrás, además. Sí. Pero el coche Bond, quiero decir, el que le proporciona el servicio de inteligencia británico, era siempre británico. Sí. Hay una cosa muy guay de esto. El personaje que trabaja en el laboratorio del MI6 que le da un coche a James Bond es Q, se llama así. Sí. Y esto Aston lo ha cogido y su departamento de vehículos especiales se llama Q Operations o algo así, creo. Y cuando quieres un coche especial con unas ciertas características, te lo tiene que hacer el departamento Q. Esto también para explicar un poquito, muchas marcas de deportivos tienen un departamento como especial que es para cuando alguien quiere algo muy personalizado. Sí, el interior, la tapicería. El interior, eso es, el color exterior súper clavado. Todas tienen como un departamento con un nombre. Y como dice Marcos, el de Aston Martin se llama igual que el personaje que da los Aston Martin a James Bond. Bueno, lo que iba a contar, nos está poniendo Nacho fotos en pantallas de BMW. BMW en los 90 firma un acuerdo con Rover, marca inglesa, y aprovecha esa proximidad un poco geográfica y dice, pues vamos a patrocinar a James Bond. Y lo consigue. Paga un pastizal y James Bond luce un BMW Z3, el cual estrena la película antes de que existiese, lo cual es muy gracioso porque en ese momento solo había Z3 1900 centímetros cúbicos 4 cilindros y 130 caballos. Es el coche de James Bond. Apenas aparece en la película de un par de minutos. Pero en la siguiente, con el Serie 7, el 750... sí que tiene una escena de persecución terrible, con unas ruedas que se pinchan y se inflan solas, o el coche se conduce con un Sony Ericsson táctil, tiene sistema de misiles, tiene 1000 historias, y luego en la siguiente, para aquí, tiene un Z8. El Z8, que es precioso, y sí que me parece coche Bond a nivel estética, sí. Aquí sí que enlazan a la perfección, se conduce con la llave, con un sistema que acabó teniendo BMW en la vida real en el Serie 7 de hace unos pocos años, lo cual me pareció graciosísimo. Y aquí hablo yo a nivel vivencias personales. Muchos niños de pequeño lloran con la muerte de Mufasa o la muerte de Bambi, por ejemplo. Yo ahí no lloré mucho, pero cuando en la película de James Bond llega un helicóptero con unas sierras eléctricas atadas y parte el Z8 por la mitad, búscamelo, Nacho, por favor, parte el Z8, yo ahí no podía más. Dije, ¿pero por qué? ¿Por qué le hacéis esto al Z8? No es justo. Ahora que dices esto, yo tengo que decir, aunque sea volver un poco atrás, una de las veces que más he llorado yo en mi vida en el cine, bueno, en el cine o en casa viendo la tele, es el episodio de Mr. Bean en el cual pasan a su Mini por encima con un tanque. Que esto básicamente es un episodio en el que Mr. Bean llega con su coche a un sitio y no encuentra para aparcar. Entonces encuentra un coche igual que el suyo, aparcado entre unos conos. Y dice, ¡buah, esta es la mía! Quita los conos, aparca su coche donde estaba y el otro lo deja por ahí tirado por medio, no sé qué hace con él. Entonces cuando vuelve a por su coche, va a arrancar y se distrae comiendo un bollo y cuando se da la vuelta era un espectáculo del militar y el coche se estaba ahí para ser aplastado por un tanque. Y yo ahí, o sea, una llorera me cogí, no sé qué edad tendría, pero lo pasé fatal. Yo no podía ver, o sea, el Mini de Mr. Bean aplastado por un tanque. Qué mal, qué mal. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Estas cosas le marcan a uno, ¿eh? Pues sí. Que sufra el coche en la película. Luego también tuvo un Lotus sumergible, muy chulo, un Lotus Esprit, el cual estaba persiguiendo un helicóptero, entonces lo lanzó al océano y resulta que era también submarino. Me gusta mucho también el Lotus Esprit como coche Bond, ¿eh? También es inglés, que creo que es impepinable. Buscaban un poco una imagen un poco más moderna y sofisticada, porque Aston en los 70 se estaba quedando un poco atrás. Dicen las malas lenguas, es que lo leí el otro día, que dejó Lotus un coche en las oficinas de la productora, en la puerta, y les encantó y dijeron, para adentro. Y luego además ha llevado, estos son los coches, ya te digo, que le da el gobierno británico a James Bond para que use. Pero cuando a James Bond le pilla la acción de por medio y tiene que robar cualquier coche, ha llevado Citroën 2 caballos, ha llevado Alfa Romeo GTV6, ha llevado un Toyota 2000 GT, ha llevado hasta un Ford Mustang. Y mi favorita es cuando está persiguiendo a la mala de una película que se tira
de la Torre Eiffel en paracaídas, él tiene que seguirla. Tiene que seguir el paracaídas yendo por París. Roba un Renault 11, lo conduce como un maníaco, pasa por debajo de una barrera hacia el Renault 11 descapotable, se estrella otro coche contra él, le quita todo el subchasis trasero al Renault 11 y acaba conduciendo solo con las ruedas delanteras. Esto es increíble. Esta escena del Renault 11 me recuerda a un par de influencias, una posterior y una anterior. La posterior, que es exactamente lo mismo, es Jeremy Clarkson en Top Gear, cuando hacen el capítulo de las limusinas. Sí. Tienen que cortar un Fiat Panda por la mitad para alargarlo. Y lo que hace, lo parte por la mitad y como es tracción delantera, motor delantero, se pone a conducir con el coche por ahí. O sea que la escena es realista técnicamente. O sea que es realista técnicamente. Y luego hay otra influencia anterior, que es precisamente en Herbie, que también resulta, y esto va a ser un spoiler, que el coche, cuando están terminando la carrera, empieza como a... lleva mucho peso y empieza como a descoyuntarse un poco y empieza a caer. Entonces el mecánico que va con el piloto empieza a intentar soldarlo, pero no lo consigue. Al final el coche se parte por la mitad y el coche llega primero el culo del coche, porque es motor trasero y tracción trasera, gana la carrera y luego en segunda posición queda el malo y en tercera posición queda la parte delantera del coche. Herbie queda en posición primera y tercera. Como el McLaren F1 en Le Mans. Y es de las pocas veces, aquí se ve en la imagen que está poniendo Nacho en pantalla, de las pocas ocasiones en la historia del motor sport en la que un mismo coche ocupa 2 posiciones del podio. La voy a ver la película solo por esto, ¿eh? Sí, eso es. Pues... Y luego, por complementar tu exposición de James Bond, sí. Quiero contar una pequeña anécdota sobre el Toyota 2000 GT que sale en James Bond. Cuéntalo. Que es que, como digo, James Bond tiene tanta presencia como película que todas las marcas querían verse involucradas y ver su coche en el cine conducido por James Bond. Entonces Toyota dijo, acabamos de sacar nuestro 2000 GT, es nuestro coche insignia, nuestro coche halo, deportivo espectacular, y dicen, lo va a llevar James Bond. ¿Qué pasa? Que Sean Connery era muy alto y el Toyota 2000 GT era muy bajito. Cierto. Y Sean Connery no cabía en el Toyota 2000 GT. Entonces, tuvieron que hacer una versión descapotable que se usa exclusivamente para la película. Que no existe ningún Toyota. No existe ningún Toyota 2000 GT descapotable, pero en la película de James Bond ves a Sean Connery cómicamente asomando la cabeza por encima del cristal porque era súper alto y el coche tenía el techo muy bajo. Y ahora, pues, si la gente puede buscar imágenes del Toyota 2000 GT en Google, maquetas del Toyota 2000 GT, y hay por ahí cosas descapotables que en realidad son única y exclusivamente procedentes de la película. Qué chulo. Como el Renault 11 descapotable. Como el Renault 11 descapotable de 2 ruedas. Y ya para acabar, porque películas con coches hay infinitas y hay muchos iconos, el Batmóvil, la furgoneta del equipo A, el coche de los cazafantasmas, pero quiero que me hables de la serie... Para acabar, no. Hoy teníamos muchas pelis apuntadas. Sí. Pero creo que quedan 2 fundamentalmente de las que tenemos que hablar sí o sí para haber hablado de todas las importantes. La primera es Cars 2. Uy, Cars 2. Casi se me olvida Cars 2. Que no te iba a dejar que te escaparas del episodio sin que dejarme hablar de Cars 2. No me escapo. Claro, digo, Cars 2. Cars, ¿no? O sea, no podíamos dejar de tener un episodio sobre películas de coches sin hablar de Cars. Cars sale en el año 2006. Están pasando avances desde 2 años antes o algo así en el cine. Es la película de toda mi vida a la que más hype he tenido. Tú imagínate al Luismi de 8 o 9 años viendo que le iban a hacer una película de Pixar de todo coches. Y a mí la primera, para ser sincero, cuando la vi de niño me dejó frío, un poco. O sea, bien, pero dije, bueno. A mí un poco también, demasiadas expectativas. Sí, yo creo que tenía un hype tan alto que yo qué sé. Pero luego hay una secuela, que es Cars 2. Que yo detesto, pero que es casi tu película favorita. Que Marcos odia y conozco a muchísima gente que la odia. Yo he llegado a leer que es la peor película de Pixar de la historia. Es la peor película de Pixar, pero sin duda, ¿eh? Vale, pues yo voy a defenderla. Un inciso. Yo primero hablo de ella como película y luego tú como película de coches. Venga. Como película, Cars 1 es una película sobre un corredor de la NASCAR el cual aprende el valor de la amistad a lo largo de la película y se deja ganar solo porque su rival no quede abatido. Una película además chula, con un argumento Pixar un poco emocional, una película con escenas muy buenas, con un humor guay. Pero Cars 2 de repente es una película de espías, sin ningún toque emocional, y en la que el amigo de
de Rayo McQueen, Mate, que es insoportable, sale constantemente haciendo cosas de espías porque le instalan unos misiles y unas alas y no sé qué. Es una película para niños pequeños y yo la vi y dije, ¿pero esto qué es? Y ahora procede. Y ahora yo cuento mi versión de Cars 2. Yo llego al cine y una de las razones por las que Cars 1 no me gustó mucho es que ves coches, pero no se habla mucho de coches. Ya. La mayoría de personajes no son coches reales, algunos sí. Sally es un 911, pero podría ser cualquier cosa para el modelo que es. No te lo compro, porque es una abogada que viene de la gran ciudad y quieren que por tanto tenga que sea un coche que represente eso. Es un abogado, yo no sabía que era un abogado. Es que si no prestas atención, macho... Vale, pues está bien elegido Sally, venga, te lo compro. Y luego los italianos, que son el 580, vale, bien, ok. Pero en Cars 2, es que empieza Cars 2 y yo estaba viéndola y yo no me podía creer lo que veía en mis ojos. Porque Cars 2, tú has contado la parte de los espías, pero Cars 2 va de una carrera global en la que se eligen los mejores coches de carreras del mundo para hacer la carrera definitiva. La película empieza con un espía, que obviamente el espía es muy claramente un Aston Martin DB5. Sí. Porque tiene que serlo. Sí. Pero es que después tienes en la carrera global, el archienemigo de Rayo McQueen es un Fórmula 1, que es obviamente un Ferrari de Fórmula 1. Es italiano. Y es italiano. Y su madre es un Ferrari de Fórmula 1 de los 50. Exacto. Eso mola mucho. Está muy bien. Pero es que luego a lo mejor tú dices, vale, mejores coches de carreras de la historia. Tienes a Rayo McQueen, que es Rayo McQueen. Tienes al Fórmula 1, que es el coche italiano. Pero es que luego tienes un coche de rallies. Y el coche de rallies, representando los rallies, representa a Francia, porque cada coche representa un país, es un Citroën C4, como el de Sebastián Loeb, 9 veces campeón del mundo de rallies. Y ese coche de rallies, cuando hacen la carrera y pasan por la zona de tierra, adelanta a todos los coches de circuito, al Fórmula 1, etc. Luego hay un coche de Le Mans, que es un coche japonés, como los Toyota de Le Mans. Hay un coche de NASCAR, que es un personaje de un piloto real de NASCAR, que es Jeff Gordon. Sí. Todo está como con una atención increíble. Está Lewis Hamilton, que es un McLaren MP412C, porque Hamilton estaba en McLaren en esa época. Y ahora cuenta una cosa. Pero es que no se queda solo en las carreras. ¿Quién son los malos de la película? A eso iba a llegar. No es solo la carrera. Es que los malos de la película son, y además lo dicen, son las tartanas, que son coches con fama de ser coches malos. Entonces tienen los míticos coches malos del imaginario colectivo de Estados Unidos. Tienes AMC Pacer, tienes AMC Gremlin, tienes Yugos. Son todo coches famosos por ser viejos. Y de hecho, aquí viene spoiler, el que resulta ser el malo de verdad, si sabes de coches, puedes adivinarlo. Porque es un Land Rover. Una vez más, coche con fama de tener una fiabilidad pésima, que se hace pasar por coche eléctrico y es el malo porque es el líder de los coches malos, es un Land Rover. Y así podría estar todo el día. Hay un momento en el que sale, y hemos hablado hoy del Reliant Robin de Mr. Bean de 3 ruedas que vuelca. Yo fui a ver la película con un amigo y hay un personaje que es un Reliant Robin, es un coche de 3 ruedas. Y yo le digo a mi amigo, este coche va a volcar en un rato. Y de repente hay una escena en que el coche vuelca. Y el coche vuelca porque es el coche de 3 ruedas. Es guiño tras guiño tras guiño de persona petrolhead que le gustan los coches. Y a mí esto me parece tan increíble. O sea, es la película de la historia con más cuidado por el significado social detrás de lo que tienen los coches. Es impresionante. Te lo compro. Como película es un mierdolo, pero como película para el muy aficionado tiene toques muy guays. Yo flipé que hubieran cogido esa cantidad de detalle para una película de niños. O sea, yo no podía entender qué clase de enajenado había aprobado que otro enajenado hubiera hecho este guión con ese detalle por lo que son los coches. Vale. Y para acabar me gustaría que hablases no de una película, sino de una serie. Porque Sí. hemos hablado de 1000 películas en las que salen coches en escenas preciosas, coches moviéndose y en las que podemos enamorarnos de ellos y de su belleza, pero nunca se habla realmente de cómo van esos coches, de cómo se conducen, de cómo se siente uno detrás del volante. Correcto. Y esa serie, si Cars 2 para mí es de las películas de historia que más habla de coches de verdad, quizás la serie que más es Initial D, que es un anime japonés muy conocido, que básicamente va de... La premisa de la serie es muy absurda, porque es un repartidor de tofu que va por una carretera de montaña a repartir tofu y se acostumbra a ir tan rápido por la noche repartiendo tofu que se convierte en un conductor espectacular.
Luego se sabe que su padre era piloto de carreras, pero bueno. Entonces empieza a encontrarse con corredores nocturnos callejeros en Japón que llevan otros coches japoneses y la serie da una cantidad de información de detalle sobre cómo van esos coches y qué les hacen ir bien, que es absolutamente ridícula y que raya la clase de dinámica vehicular de un máster de motorsport. Y además es muy icónico porque él tiene un coche tracción trasera, motor delantero. Y en el primer capítulo compite contra un RX-7, que es el equivalente, pero es más potente. Entonces explica en qué zonas puede ir más rápido que el coche de delante porque tiene mejor chasis. Luego lucha contra un coche de tracción 4 y explica en qué partes va a tener ventaja el tracción 4, que creo que era un R32. Y después contra un delantera, y es contra un Civic G6. Muy rollo anime todo. Yo he visto todo un poquito muy que explicado. me dice la curva, no, ¿por qué no le puedo adelantar? Porque va a haber una zona más revirada y aquí mi bajo peso me va a favorecer. Es impresionante. y dos mini anécdotas o dos detalles voy a destacar. Lo primero, yo esta serie la vi durante una época en la que tenía exámenes de universidad. Es larga, o sea, hay muchos capítulos de esta serie. Y yo tenía que estudiar, pero empecé a verla y me enganché. Entonces, la serie que es en un porcentaje muy alto coches, pero hay partes que no. Es la movida personal del prota, de Takumi. Entonces yo cuando llegaba a esas partes, las pasaba. O sea, yo he visto esta serie completa, todas las temporadas, pasando todo lo que no son carreras. Esto es increíble. Esto es de un nivel de Asperger, macho. O sea, todo lo que no eran carreras o coches, yo lo pasaba. ¿Qué me importa? La movida amorosa de este tío con venga, es una pesada. Venga, no tienes ni idea de la trama de una serie que has visto entera. No tengo la menor idea de qué pasa más allá de las carreras. Pues quiero cerrar con esto. Pero así. Quiero cerrar con esto, porque es precioso. Y lo último que quería decir de la serie es que... Pues mira, se besa con su novia al final. Luismi, tú eso no lo viste. Pero no sé, había una movida y ahora se enfadaban o algo. Como para enterarte tú. Como no le dije si me tiene una carrera que se enfadó. El caso, que lo que consigue muy bien esa serie y que consiguen muchas películas, y algo con lo que me gustaría quedarnos de la charla de hoy, es que, o sea, el Toyota i86, que no lo hemos dicho, que es el prota, es el coche mitiquísimo, blanco y negro. Toyota Corolla i86 Sprinter Trueno, que además el nombre es chulísimo. Yo antes de ver esta serie recuerdo de pequeño jugar al Need for Speed y encontrarme este coche en el listado de coches. Menuda mierda. Vaya mierda, con 8 años. Vaya mierda es este coche, es lo peor. ¿Por qué está este coche aquí? No entiendes nada, no sabes por qué ese coche está en el videojuego. Yo también. Y de repente ves la serie y la terminas y dices... Quiero uno. ¡Qué pasada! Es el mejor coche de la historia. Es una carta de amor al coche como jamás he visto en ningún sitio. Es impresionante los sentimientos que te genera hacia el modelo. Es alucinante. O sea, es profundo de verdad, es increíble, de carne de gallina de... Ahora lo entiendo todo. O sea, de qué coche más especial, más único, es un icono de los coches japoneses y del anime. Y es gracias a la serie, que lo pone por las nubes en unos niveles increíbles. Es una auténtica pasada. Y esto es algo que consiguen muchas películas de las que hemos hablado hoy. ¿Cuántas veces no hemos visto una película en la que ha salido, en la que un determinado coche es un poco prota y acabas en Wallapop mirando cuánto valen o queriendo comprarte una maqueta de ese coche? Yo no te lo he dicho nunca, pero tengo las alertas del DeLorean en Wallapop, a ver si hay alguno barato. A pesar de ser una mierda increíble. Sí, pero yo sería tan feliz con el DeLorean. Pero lo consiguen estas series y al final esas películas generan un vínculo y tiene mucho mérito. Pues me ha gustado mucho. ¿Te lo has pasado bien? Hemos conseguido no hablar de coches en todo el capítulo. A ti te gusta mucho el cine. Hemos hablado de cine, que es lo que yo quería. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. El próximo día hablaremos de música. Perfecto. ¿Quiere Nacho que nos demos un apretón de manos porque si no, no se cierra? Jolín, macho, ya hemos conseguido no hablar de Fast and Furious, ¿eh? Muy bien. No hemos hablado de Fast and Furious.